Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos otra vez a el estudio de Filipenses. Me da mucho gusto estar con ustedes. Esta ocasión vamos a regresar, como les comenté, al libro de Filipenses. Vamos a ir al capítulo 2, del versículo 17 al 18. Hoy vamos a estar viendo algo que es muy importante para la vida de cada cristiano como tal, porque si bien es cierto, vamos a estar hablando de tres hombres que son un ejemplo a seguir. Al mismo tiempo, estos tres hombres que son siervos espirituales modelo han tomado el ejemplo para sus vidas de nuestro Señor Jesucristo, tal y como todos y cada uno de nosotros cristianos debemos hacerlo. Permítame ir, si usted está listo, a la escritura. Les recuerdo, es Filipenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Estamos en un estudio del libro de Filipenses. Leo Filipenses 2, 17 y dice Pablo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a tomar un momento para orar. Acompáñeme, incline su rostro allá donde usted está y oremos. Amado Padre, queremos, Señor, en esta ocasión, delante de ti, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, poner este tiempo en tu palabra. Pedimos que tú nos enseñes, que tú seas el que guíe, Señor, a través de tu palabra, Señor, este estudio, y nos ayudes a concentrarnos, a recibir tu palabra con un corazón dispuesto, abierto, teniendo una actitud correcta. Permítenos aprender para que en este sentido, Señor, nosotros podamos crecer, podamos madurar y al mismo tiempo dar fruto que lleve gloria a tu bendito y santo nombre. Toda la intención de nuestra vida, Señor, es aprender de ti para poder poner en práctica todo lo que tienes para nosotros. Nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, nuestro ejemplo, nuestro Señor. Y esta mañana, a través del estudio de Filipenses, oramos para que, Señor, podamos, Señor, recibir de ti esto. Gracias por estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, aunque pareciera que la situación es, Señor, adversa y pudiera ser muy difícil. También es cierto que tú, Señor, te glorificas y te exaltas en estos tiempos. También es cierto que estos tiempos sirven para reflexión, sirven, Señor, para detenernos de la carrera que llevamos, Señor, en esta vida. Y, Señor, ver y darnos cuenta de lo mucho que nos haces falta, no solamente en estos tiempos, sino siempre. No solamente, Señor, porque, Padre, muchos hoy están preocupados y angustiados, sino porque, Señor, debemos, Señor, siempre estar en una búsqueda constante de ti, de tu palabra, de tu Hijo, de cómo vivir para ti, Señor. Muchas gracias porque eres muy bueno y porque seguramente tú, a través de esta situación que está viviendo el mundo entero, tienes planes, Señor, para la humanidad. Gracias, gracias por este tiempo y por la paz que das a aquellos que te aman, por, Señor, el regocijo que hay en buscar tu palabra. Gracias por el refugio que hay en tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pablo escribe en el segundo capítulo de Filipenses, en el versículo 17, y dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Tal vez algunos de ustedes nunca han escuchado esa palabra, libación, y la verdad es que es una palabra que no es muy común, pero hoy vamos a aprender acerca de esto y de lo que Pablo está intencionalmente guiado por el Espíritu Santo queriendo enseñarnos. En este texto particular, Pablo va a enfatizar la importancia de la humildad. De hecho, cuando él comienza el capítulo 2, lo que él tenía en mente era precisamente la humildad. Permítame recordarte lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Y por qué lo menciono? Porque es una constante en la vida de Pablo y lo debe ser en cada uno de nosotros. ¿Tiene que ver con el estudio de Filipenses? Por supuesto que sí. Dice Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
En esta ocasión, cuando estamos hablando de Filipenses 2, versículos 17 y 18, si tú tienes ahí tu Biblia, te darás cuenta que el resto del capítulo 2 va a hablar de Timoteo, va a hablar de otro hombre llamado Epafrodito, que son los otros dos hombres, porque te mencioné que eran tres, de los cuales nosotros podemos tomar el ejemplo de humildad, el ejemplo de servicio, el ejemplo de sacrificio. Y bueno, Pablo tiene en mente que cada uno de nosotros no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Esto ya lo estudiamos en semanas pasadas y como te dije, tiene mucho que ver con la actitud que cada cristiano debe tener. Mira lo que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablando de Cristo, Él es nuestro gran ejemplo. Pablo nos está enseñando sobre la importancia de la humildad. Y luego, después de discutir la importancia de la humildad y de cómo Dios honra a los humildes, incluso cuando exaltó a los humildes que se mencionan en la Biblia, en los versículos 12 y 13, habla sobre cómo debemos lograr nuestra salvación, haciendo un poco de memoria de lo que hemos hablado en otras ocasiones. En otras palabras, debemos demostrar una vida transformada a través de nuestro comportamiento. Entonces, de una manera humilde debemos lograr nuestra salvación. No importa cuán difícil se ponga, dice el versículo 14, hazlo, ¿se acuerdan de esta palabra? Sin refunfuñar ni disputar. Y así, si pudiéramos resumir todo lo que dijo en los versículos del 1 al 16, sería un poco así. Estamos llamados a trabajar humildemente en nuestra salvación, sabiendo que es el poder de Dios que obra en lo que hagamos, en las circunstancias en las que nos encontremos y en todas las dificultades, sin quejarnos y sin disputar. Y ese es el patrón de nuestro servicio espiritual. Trabaja en tu salvación con humildad y sin quejarte. Y ahora, siguiendo el texto que hemos estado estudiando, te decía yo que hay tres ilustraciones de tres hombres y el primero de ellos es Pablo, que vamos a hablar el día de hoy. Si Dios permite, después hablaremos de la vida un poquito de Timoteo. Y después también vamos a entrar un poco en el estudio de lo que es la vida de Epafrodito, quiénes son, qué hicieron y por qué Pablo los menciona. Los tres tienen en común que no solamente son cristianos, sino que también son hombres que han demostrado a través de su vida y lo que dice la Escritura nos permite conocer de sus vidas, son hombres humildes. Y humildad es tener un espíritu que no se queja, procurando la salvación en el poder de Dios. Y ese es el principio y ese es el patrón. Y aquí tenemos esta ilustración de estos tres siervos modelos que viven su vida cristiana de esta forma, que prestaron su servicio a Dios con humildad, sin quejarse, trabajando para que Dios mostrara lo que había dentro de ellos de manera externa. Es decir, lo que la gente puede ver por fuera es lo que hay dentro de ti, es lo que Dios está haciendo. Recuerda que Pablo es un prisionero, Epafrodito, había sido enviado por la iglesia de Filipos para atender las necesidades de Pablo, porque si tú has estado siguiendo las conferencias del libro de Filipenses, recordarás que Pablo recibe de la iglesia de Filipos un regalo que es llevado a él por vía de este hombre, Epafrodito, le lleva dinero, le va a preguntar básicamente dos cosas: cómo está el ministerio y cómo está él. Entonces, Pablo en este momento se encuentra prisionero, lo está atendiendo, lo está visitando Epafrodito, pero Pablo también va a hacer mención de Timoteo, que en un sentido es como un hijo de Pablo en la fe. Y así están ellos tres unidos espiritualmente juntos, de manera ministerial, juntos en un mismo sentir, en un mismo corazón, una misma causa, trabajando por un objeto común. Y aquí vemos esta rica nota de estos tres hombres con un afecto personal, con un amor ligado de estos tres hombres hacia la obra de Dios y hacia los demás. También hay un sentido en que los tres ilustran lo mismo, ilustran un servicio desinteresado, humilde y sacrificado. Los tres ilustran trabajo en su salvación, en el poder de Dios. Los tres ilustran una actitud no, ¿cómo te lo digo? No de queja,
no de estarse quejando por todo y por supuesto no de contienda. En este sentido, los tres ilustran lo mismo y muestran una actitud de humildad impresionante. Reitero, ellos son ejemplo, pero nuestro máximo ejemplo es Jesucristo. De hecho, como lo dije hace un momento, ellos toman su ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero al mismo tiempo hay un elemento en el testimonio de cada uno de ellos que es único en cada uno de estos tres hombres. Y de estas tres formas, cada uno retrata una característica de personalidad distinta y única. Característica espiritual que es muy útil para nosotros cuando miramos el asunto de vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Es decir, los tres tienen algo en común, los tres trabajan en un mismo objetivo, pero los tres son distintos al mismo tiempo y nos va a ser de mucha riqueza estudiar la vida de estos tres hombres. Así que el día de hoy vamos a hablar de Pablo, digo, un poco de la vida de Pablo en ese sentido, porque bueno, hablar de Pablo sería todo un estudio, pero recuerda que Pablo tiene un corazón que nos lo permite ver, que hace que veamos lo que hace que su corazón lata con fuerza, ¿no? Él dice ahí en Filipenses, no quiero correr en vano y no quiero trabajar en vano. Pablo es un hombre apasionado y notarás que Timoteo también es un hombre apasionado que se consume no en su propio interés, sino en el interés de Cristo. Y también notarás que Epafrodito es un hombre apasionado porque el versículo 30 dice que arriesgó su vida. Y entonces estás tratando con hombres apasionados, celosos, hombres que no son indiferentes, no son apáticos, hombres que son impulsados por el amor de Cristo, por un lado, eh, y el miedo al fracaso por el otro. Y creo que esto es por este celo y pasión que fueron hechos para ser hombres que singularmente llegaron a ser, es decir, Dios los toma, los moldea, los edifica y nos permite ver a través de la vida de ellos lo que Dios puede hacer. Déjame ponerte un ejemplo, algo muy, muy sencillo que leí por ahí. Dice que Moisés estaba preparado para ser borrado del libro de Dios para que su pueblo fuera llevado hasta la tierra prometida y que los llevó incluso durante 40 años a través del desierto y los dejó en el límite de la tierra prometida. Aquellos que conocen un poco más de la Biblia saben que Moisés no entró a la tierra prometida, pero estuvo dispuesto a todo con tal de que ellos llegaran. Ahí podemos ver otro hombre con una pasión, con un corazón para Dios, para los hombres. Eh, Jesús lloró por Jerusalén cuando la vio y se lamentó por ella, pero al llorar también pudo enviar en el día del Pentecostés a esta ciudad culpable. Pablo estaba preparado para ser también maldito, para que sus hermanos según la carne pudieran convertirse de tanta oscuridad a la luz del Señor y ser cambiados del poder de Satanás al poder de Dios. Alguien escribió que sin dolores de corazón ni semilla espiritual no se puede hacer la obra. Es decir, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un despojo de ti mismo, tiene que haber una pasión, tiene que haber algo que más adelante lo vamos a ver un poco más con calma, pero algo que nos hace falta tanto en estos días en la iglesia y en cada uno de nosotros los que somos y nos llamamos cristianos. Las personas que marcan la diferencia en el mundo son las personas con pasión, con celo. Y así aquí nos encontramos con tres hombres apasionados, una pasión por lograr la salvación con temor y temblor, una pasión por lograr su salvación con humildad, una pasión por lograr su salvación sin quejarse, sin importar las circunstancias en las que se encuentran. Siervos espirituales del Señor que vivieron para exaltarlo a toda costa, que persiguen esa exaltación con un abandono a su persona, no en el mal sentido, sino en el yo no importo, yo paso a un segundo plano y lo que importa es Él y su obra, y que luego se convierten en modelos que vamos a seguir. Y bueno, como les dije, Pablo es el centro de nuestro estudio de esta mañana. Si Dios permite, la próxima semana Timoteo y la última, la tercera semana, si Dios nos da vida, Epafrodito. Comencemos con Pablo. Vamos a regresarnos a lo que es Filipenses 2:17. Pero si me permites, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, porque voy a regresar a esa palabra que leímos hace un momento, donde dice en la versión
Reina Valera 1960, y aunque sea derramado en libación. La nueva traducción viviente dice, Filipenses 2:17, sin embargo me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes, dice la nueva traducción viviente. Pablo se presenta lleno de alegría en el sacrificio, y podrías pensar, ¿por qué Pablo no presenta a Timoteo o a Epafrodito, sino que él se presenta? Y muchas personas podrían pensar, ¿qué eso no es orgullo? Es decir, ¿por qué habla de él y no de otros? De ninguna manera, porque en primer lugar, debemos recordar que mientras Pablo escribe está bajo la inspiración del Espíritu Santo, quien conoce perfectamente el corazón de Dios. Así que si por algún momento alguien pudiera pensar, ¿por qué Pablo no habla de otros y se pone él como ejemplo? ¿Qué eso no es orgullo? Debes pensar que el Espíritu Santo es quien conduce a Pablo a escribir, y él conoce el corazón de Pablo y sabe perfectamente cómo era Pablo por dentro, y el Espíritu Santo no dudó en alentar a Pablo, literalmente lo dirigió. La razón por la que somos reacios a establecernos como modelos espirituales es porque sabemos tanto sobre nosotros mismos como para saber que el modelo no es lo que debería de ser. Déjame tratar de explicártelo. A veces nadie se atreve, o casi nadie se atreve a ponerse como un ejemplo cuando se trata de las cosas espirituales, porque piensan que eso es orgullo, o piensan que no son realmente lo que deberían de ser. Cuando una persona es verdaderamente espiritual y verdaderamente piadosa y profunda y camina con intimidad, en intimidad con Dios, existe la absoluta uh, falta de autoconciencia que se encuentra en la hipocresía. Y así Pablo puede usarlo con bastante facilidad. Es la expresión de un hombre genuinamente humilde, es decir, este hombre es genuinamente espiritual, es un hombre genuinamente piadoso, y por lo tanto para él no es un problema. Como dijo en 1 Corintios, sed seguidores de mí como yo soy de Cristo. Si le resulta difícil decir eso sobre usted y establecerlo como un estándar para que otros le sigan, probablemente es porque hay una conciencia en sí mismo al respecto. Y esa autoconciencia nace de una sensación de insuficiencia, porque no estás del todo bien delante de Dios como deberías de estarlo. Pablo, por el otro lado, no conoce nada de esa autoconciencia y libremente expresa el hecho de que él es el estándar y el modelo, y el Espíritu de Dios lo alienta a hacerlo sabiendo muy bien lo que hay en su corazón. Entonces, esto no es algo incorrecto, es realmente algo correcto, solo que hay muy pocos que pueden ser conscientes de sí mismos y ser humildes y profundamente piadosos, que pueden hacerlo como Pablo lo hace tan fácilmente. Entonces, él es la primera ilustración. Recuerde, nuestro ejemplo máximo, eso queda muy claro, es Cristo Jesús. Pero Pablo se atreve a decir, yo soy ejemplo también, véanme a mí. Y ahora está aquí en el versículo 17 y el versículo 18, diciendo que con gusto él ofrece su vida como sacrificio y que encuentra gran alegría al hacerlo. La imagen del sacrificio, déjeme decirle, para aquellos que no conocen mucho acerca de todo esto, es un tema muy, muy familiar para los pueblos antiguos. Había muchos sacrificios. Hoy en día no sabemos qué significa eso. No sabemos qué es un sacrificio real. Muchos nunca hemos visto un sacrificio de un cordero, un carnero, una cabra. Nunca hemos visto algo así. Es decir, un sacrificio para lo que se hacía. Hemos visto en alguna otra eh, pues, situación, sí que se matan algunos animales, pero son para consumo humano, pero no estamos hablando de ese tipo de cosas. No tenemos ese tipo de cosas en nuestra cultura, por lo que no tenemos en sentido eh, común, no, muy, ¿cuál es la expresión que estoy buscando? En un sentido muy vívido, de perspectiva, imagen de sacrificio que tenían los lectores de la carta de Filipenses. Ellos sabían los tiempos en los que vivían, a lo que se estaba refiriendo Pablo. Y es una imagen
muy fuerte. O sea, Pablo está diciendo, miren, yo con gusto me alegro de perder la vida y derramarla como una ofrenda líquida ante Dios. Y eso es algo muy, muy fuerte. Pablo está hablando de un altar y está hablando de un animal, de sangre, está hablando de sufrimiento, de derramarse como un líquido, como una ofrenda líquida, y esa es la imagen que hay en su mente. Y reconoce que al hacerlo tendrá que ofrecerse a sí mismo como un sacrificio y que con gusto lo hace. Pero vamos a ver un poquito más acerca de esto para que nosotros podamos entender. Voy a leer otra vez en la versión Nueva Traducción y vamos a ver qué es a lo que se refiere cuando habla de una ofrenda líquida. Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como una ofrenda líquida a Dios, así como el fiel siervo de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. ¿Qué es esto? ¿De qué habla? ¿Qué es una ofrenda líquida? Bueno, como les decía en el antiguo mundo, cuando se hablaba de sacrificio, tanto en el mundo judío como en el pagano, tenían este tipo de ofrenda de bebidas o líquidas, si tú quieres. Eso es lo que normalmente sucedería. Después de que el animal en el altar había sido asesinado, quemado, habría una especie de remate final de este sacrificio. A veces se usaba agua. eh, Algunos estudiosos dicen que incluso en algún momento hasta miel, pero predominantemente se vertía vino en el suelo, sobre el altar y encima del sacrificio ardiente, en cuyo caso esto se convertiría en vapor inmediatamente y el vapor se elevaría, simbolizando el aumento de ese sacrificio a las fosas nasales de la deidad a la que se ofrecía. Entonces Pablo dice, yo estoy ofreciendo mi vida como la finalización de este sacrificio completo. Mire, vamos a ver qué dice Segunda de Reyes, versículo 16, perdón, el capítulo 16, versículo 13. Segunda de Reyes 16, 13. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Esto, como les mencioné hace un momento, es algo que se hacía y que existía desde hace mucho tiempo, y ellos entienden perfectamente bien de qué se está hablando. Jeremías. Ahora vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. También habla acerca, en ese capítulo y en esos versículos, habla acerca de las ofrendas paganas, de ofrendas líquidas. Es decir, existía también en los rituales de las deidades paganas. Oseas 9. Oseas 9, versículo 4. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Señala que la ofrenda de bebidas era vino. El proceso era así, como te dije, en algún momento durante la quema, eh, la ofrenda líquida, ya sea vino, agua o en algún momento hasta miel, se derramaba sobre el acto del sacrificio final. Y eso es exactamente lo que Pablo tiene en mente. Él ve toda esta escena de sacrificio y ahora note esto, lo que él ve es su sacrificio como esta ofrenda líquida, dando el toque final a otro sacrificio. Y eso es interesante porque ese otro sacrificio es el que está llevándose a cabo en la iglesia de Filipos, en los Filipenses, y eso es bien interesante. Perdóneme, Filipenses 2:17. Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel siervo de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Ahora volvemos al versículo 17, y con eso en mente vamos a ver cómo se desarrolla, cómo Pablo entonces está hablando de este sacrificio, no como su muerte, sino
su vida como un sacrificio, en el que su muerte era solo la culminación. Mucha gente ha estipulado que estaba hablando de su muerte, pero hemos aprendido que Pablo no muere en esta ocasión, sino que todavía Dios le permite vivir más tiempo. Entonces, él sabía que en algún momento podía perder su vida, pero si recuerdas al principio de Filipenses, él habla y dice que es mejor que él se quede, que esté en la carne para que él pueda aprovechar y enseñarles más y todo. Entonces, toda su vida fue una ofrenda líquida a Dios, toda su vida había sido derramada y está sucediendo ahora mismo. Aquí está por la causa de Cristo, es un prisionero encadenado a un soldado romano, recuerdan las 24 horas del día, está ahí obligado, no puede continuar su ministerio de la forma en lo que lo había hecho siendo libre y en la dificultad de estar encadenado a un soldado romano. No tiene privacidad, se ve a sí mismo derramando su vida como una ofrenda para agradar a Dios en esto que ahora hace. Si usted ha estado con nosotros y ha escuchado las otras conferencias o predicaciones acerca de Filipenses, recordará que ahora bien Pablo no puede predicarle con la libertad que tenía antes cuando era libre a la gente como tal, aunque sí lo hace que los que vienen a él, pero ahora está predicándole a los pretorianos, a los que lo cuidan. Y él escribe y dice que ahora el Evangelio está llegando a la casa de César a través de estos hombres. Y ahora ese tipo de sacrificio es voluntario y Pablo lo está haciendo con un corazón dispuesto. En el versículo 17 que estamos estudiando, en la segunda parte, dice, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Él habla acerca de ese sacrificio real que es lo que está haciendo la iglesia de Filipos. Y él dice, y yo solamente soy el complemento, yo me alegro en todo esto. Pero ¿por qué dice esto? Porque los filipenses, si usted recuerda, ellos también tienen su propia lucha, ellos también están en una situación difícil. Recuerde que la carta de Filipenses nos muestra lo que está inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo Pablo a ellos. Y esta carta la va a llevar, por cierto, Epafrodito. Dice Filipenses 1:28, nada más como para hacer un poco de memoria y retomar lo que le estoy diciendo. Ellos también están en esa lucha, ellos también están en ese sacrificio. Primera de Filipenses 28, 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Estaban en un ambiente impío, en una cultura pagana, y estaban trayendo sobre ellos esa persecución que se indica aquí en estos versículos. Entonces Pablo dice, tú eres el que sufre al proclamar a Cristo allá en Filipos, el mío es solo derramar una libación sobre tu gran sacrificio. Es decir, tú y yo estamos en el mismo sentir y estamos buscando esto con alegría. Y aquí podemos ver la humildad de Pablo, que no se limita a buscar su propio interés personal, sino que también el interés de los demás. Y eso lo podemos ver en Filipenses otra vez, en el capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Entiendes por qué ahora él ve de ellos como el sacrificio mayor y el suyo como el menor? Simplemente él es el reflejo de la humildad de su corazón. Este no es un hombre orgulloso, es un hombre humilde. Porque recuerdas que, ¿cuál dijimos que era el tema de los primeros 6 versículos de Filipenses 2? La humildad. Este no es un hombre al que se le pueda acusar de orgulloso o de orgullo, porque se usó a sí mismo como ilustración. Es un hombre cuya humildad surge de la misma manera en que se usa a sí mismo como una ilustración. Pensó más en el gran sacrificio de los filipenses que en el suyo, y eso es contrario a la naturaleza humana. Quiero decir, algunos de nosotros podríamos decir, Señor, pero ¿por qué soy prisionero? ¿Por qué estoy encadenado a un soldado romano? Cuando he vivido una vida santa, cuando te he servido fielmente, cuando he proclamado la verdad, ¿por qué es tan difícil para mí
Y así pensaríamos muchos de nosotros, pero la verdad es que este hombre no piensa así para nada. Este hombre es un hombre humilde y nos enseña esto a través de lo que él escribe. Um, ¿Me puedes parar o le sigo? ¿Le sigo? Muchos podrían decir, es tan difícil para mí y mira la iglesia de Filipos, se la están pasando de maravilla y mira cuánto más he hecho por ti que los filipenses. Pero ese no es el tipo de pensamiento que tiene Pablo. El pensamiento de su corazón no es orgulloso ni egoísta. Pablo eh, hizo la pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? Nunca hizo esas preguntas. ¿Por qué estoy encadenado? Nunca dijo eso. Él dijo, al contrario, él dijo, yo soy una ofrenda líquida, una muy pequeña en comparación a la gran ofrenda que han ofrecido en su servicio a Cristo. Y ese es un corazón humilde. Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo y regocijo con todos vosotros. El sacrificio que estaba haciendo la iglesia de Filipos era realmente dar sus vidas a la causa de Cristo, predicar, enseñar, proclamar, vivir para Cristo, y él lo llama el servicio de la fe. Y este servicio, de donde obtenemos la palabra liturgia, que significa servicio religioso, sacerdotal, sagrado, se usa para Epafrodito en el versículo 25. Dice él ahí que ofreció un ministerio espiritual, litúrgico, sagrado. Entonces Pablo los mira y los ve como siervos, como sacerdotes, tal como dice Pedro, que somos sacerdotes santos que ofrecen sus vidas como sacrificios. Era un pueblo fiel. Él simplemente se regocija con ellos debido a la fidelidad que tienen al Señor. Permíteme leerte Filipenses 4:18. Por todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No tenían, fíjate que los filipenses no tenían mucho y enviaron más de lo que tenían. Y de alguna forma así se sacrificaron también ellos. No tenían mucho, no tenían de sobra. Y él dice que lo que le enviaron al final del versículo 18 con Epafrodito es un aroma fragante, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. Y él vio sus vidas como el mayor sacrificio y se demostró en la generosidad con la que se esforzaban por satisfacer las necesidades de Pablo de una manera monetaria, enviándole dinero. Era un pueblo sacrificado que amaba a Dios, pero que también amaban a Pablo. Entonces, él había alcanzado un altar común con las personas que amaba y ellos habían alcanzado un altar común con el apóstol que amaban. Es decir, ambos estaban en ese sacrificio. Y es por eso que decimos que Pablo aquí ilustra el sacrificio. Toda su vida fue un sacrificio. La actitud que él tiene es impresionante, es increíble, porque otra vez Filipenses 2:17 al final dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Y por qué te alegras? ¿Sabes por qué me regocijo? Podría decir Pablo, me regocijo porque estoy siendo derramado como una ofrenda. Y algunos de nosotros podríamos decir, pero espérate un momento, a ver, eh, ¿cómo te regocijas? ¿Cómo te gozas en un sacrificio, siendo un sacrificio? A ver si puedo transmitirte este pensamiento. No, la alegría no es porque en medio de ese sacrificio sea a pesar de. La alegría es por eso. No es alegría a pesar de, es alegría por lo que estoy pasando. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que la máxima expresión de la vida de Pablo fue darse en sacrificio, por lo tanto fue una gran experiencia de alegría.
¿Alguna vez has pensado cómo pueden los misioneros vivir en esas condiciones? ¿Cómo puede tal o cual prisionero ir a tal lugar y permanecer ahí y soportar todo lo que soportan durante años y años y años? Realmente, ¿cómo pueden soportar todo eso? Te diré cómo. Porque ven la vida como un sacrificio que agrada a Dios. Cuanto mayor es el sacrificio, mayor es la alegría. Más suprema es la ofrenda, mayor es la euforia. Esa es la conclusión. No es alegría a pesar de, es alegría por. Afirmaremos en el testimonio de Pablo aquí que su mayor alegría vino en el momento de su mayor sacrificio, y la razón por la que algunos de nosotros sabemos tan poco sobre el nivel de alegría es porque no sabemos nada. Y entonces no podemos relacionarnos porque es difícil relacionarnos con eso. Su alegría estaba en el sacrificio, su alegría estaba en la ofrenda, porque para eso vivía. Por eso él dijo, si vivo para el Señor, perdóneme, él dijo, si vivo, vivo para el Señor, y si muero para el Señor, muero. De cualquier manera, soy del Señor. ¿Recuerdas que él dijo en alguna ocasión que no consideraba su vida como preciada, sino que todo lo tenía como estiércol para ganar a Cristo? Su mayor alegría llegó en el punto de su mayor sacrificio, porque ese era su mayor objetivo. La verdad es que a nosotros como cristianos nos hace mucha falta. Y perdóneme si se lo digo o lo digo o trato de decir con el mayor respeto y el mayor tacto. Nos hace mucha falta. Ser personas humildes, ser personas que entendamos este punto de lo que está hablando Pablo. No podemos relacionarnos con ello. Es difícil para nosotros. No entendemos este nivel de alegría porque no entendemos ese nivel de sacrificio. Entonces lo que él está diciendo a los filipenses es, no se preocupen por mí, amigos, yo estoy feliz. Estaban preocupados, por eso enviaron a Epafrodito, enviaron dinero, querían satisfacer sus necesidades y estaban agobiados por él. Pero él les dice en el versículo 17, me regocijo y comparto mi alegría con todos ustedes, y ustedes también regocíjense de la misma manera y compartan su alegría conmigo. ¿Qué quiere decir con regocijarse de la misma manera? Bueno, estás pasando por el sufrimiento y por la persecución, la oposición, y también te alegras y yo me regocijo, y eso quiere decir que juntos entendemos que nuestro objetivo es el común, nuestras vidas están en el altar, todo está bien para con Dios, y ese debe ser el motivo de nuestra alegría. ¿Recuerdan cómo dijimos que se titulaba la epístola de los Filipenses? Es conocida por la epístola de la alegría. Tiene alegría cada vez que piensa en ellos, ora por ellos con alegría, tiene gozo porque se predica el Evangelio, se proclama Cristo, y en esto está su regocijo. Tiene gozo por su amor por ellos, no solo se regocija en su amor por ellos, se regocija en el amor que tienen por Él, se regocija cada vez que piensan ellos en Él, se regocija en su sacrificio, y es un momento de alegría. Esta alegría no está relacionada con las circunstancias. La mayor parte de la alegría que el mundo conoce sí lo está. Sin embargo, la alegría de la que estamos hablando es muy diferente. El mundo dice que si las circunstancias son positivas, tenemos una alegría. Si las circunstancias son negativas, perdemos esa alegría. Muchos cristianos nunca han conocido la euforia de una alegría espiritual nacida del sacrificio, porque aquí dice, me regocijo y comparto mi alegría. Es algo difícil de entender en algunos puntos de nuestra vida como cristianos, porque la verdad, como hemos dicho, a muchos nos hace falta aprender que en ese sacrificio tan grande hay alegría. Esto es lo que llamaríamos nosotros como la alegría en el sacrificio. Este hombre Pablo es asombroso porque lo que nos muestra es que cuán mayor es el sacrificio, mayor es la alegría. Y eso es muy extraño para la mayoría de nosotros. Y vemos muchas veces como un misionero, como mencionábamos hace un momento, que se dedica a la obra de Dios en un lugar difícil. Muchas veces están solos, en apuros económicos, incómodos, miserables para los estándares humanos, y decimos, ¿cómo puede soportar eso? ¿Qué existencia tan miserable? Y la verdad es que es todo lo contrario. Es la verdad porque en su último sacrificio ha encontrado la alegría espiritual suprema de la que sabemos muy poco, porque es un don que Dios da para el creyente que obedece de manera sacrificial. Hay un libro que
menciona, que se llama el libro de los mártires de Foxes, donde puedes leer cómo se regocijaban cuando eran quemados en la hoguera, cómo se regocijaban cuando eran crucificados, cómo se regocijaban cuando eran azotados. Y podrías pensar, ¿cómo puede ser eso? Y vuelves al hecho de que el máximo sacrificio produce la máxima alegría. Digo, solamente alguien que está en ese punto de sacrificio hacia Dios creo que puede experimentar esa máxima alegría. Miras las pruebas, las dificultades, los lugares difíciles, la incomodidad física, el dolor, incluso hasta la muerte como algo oscuro y prohibitivo. Pero cuando llegas al punto en que te abandonas totalmente a la voluntad de Dios para ser agradable a su vista, ya nada es igual, ¿eh? Nada es oscuro, la luz se derrama sobre todo y el sacrificio supremo conduce a la alegría suprema. Y la razón por la que sabemos tan poco sobre ese tipo de alegría es porque sabemos muy poco sobre ese tipo de sacrificio. Para nosotros, lo único que trae alegría es lo que hacemos por nosotros mismos y de vez en cuando la alegría de ver algo hecho por otra persona. Nos alegramos de lo que hacemos por nosotros mismos, nos alegramos de lo que hacemos por los demás como satisfacción al alimentar a los hambrientos, ayudar a los pobres, o cosas como esas, ayudar a los niños, a los enfermos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos felices con los sacrificios que hemos o que hacemos por la causa de Cristo? Déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué estás sacrificando en el servicio a Cristo? ¿Qué cantidad de tiempo sacrificas por la causa de Cristo? Déjame ponerlo de otra manera. ¿A, ¿A qué has dicho que no para decir sí a la voluntad de Dios? ¿A qué has dicho que no para decir sí al reino de Dios? ¿A qué has dicho que no para decir sí a la iglesia de Dios? Esa es la pregunta. Pablo vivió una vida de alegría sacrificial. La razón por la que tenemos un descontento y una sociedad infeliz es porque incluso entre los cristianos están tratando de encontrar alegría en las posiciones en lugar de en el sacrificio. ¿Dónde reside la máxima alegría? Algunos podrían decir, bueno, no me importa mi vida, no es tan mala. Bueno, eso puede ser cierto, Dios es bueno y puedes tener un poco de felicidad, pero nunca conocerás la verdadera alegría, la alegría del sacrificio, la alegría que permite que un hombre que se quema en la hoguera cante con expresiones de alegría de sus labios los himnos de su gran Dios y Salvador. Nunca sabrás que esa emoción alegre surge de la entrega total, sacrificial, el esfuerzo y la mayor alegría. Esa es realmente la clave. ¿Cómo voy a conocer ese tipo de alegría? Bueno, ¿cómo puedes experimentar ese nivel de vida? ¿Dónde lo aprendió Pablo? Déjame decirte dónde lo aprendió. Lo aprendió de Cristo. Jesús es la ilustración perfecta de ese sacrificio supremo y la alegría suprema. Jesús al dar su vida en la cruz lo hizo con alegría suprema de ofrecer a Dios el sacrificio supremo que le agradaba. Pablo lo aprendió ahí y anhelaba aprender de Cristo y ser como Cristo en su propia vida. Déjame leerte, por favor, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lucas 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él encontró su modelo en Cristo y creo que encontró su fuerza para vivir ese modelo en su relación con Cristo. Parece que la mayor parte de las personas sacrificadas vivieron en otro tiempo, o si bien viven hoy, viven en otra cultura que esta. Sin embargo, sabían cómo darlo todo, sabían cómo poner su vida y todo lo que tenían en juego y al hacerlo recibían esa alegría suprema. Digo, yo no conozco la verdad, lo digo sinceramente y hasta con cierta pena, no conozco a nadie que haya hecho un sacrificio así tan grande como el que estamos viendo ahorita. He escuchado y he leído de algunos hermanos en Oaxaca que han perseguido, que los han corrido de los pueblos, que los han incluso matado, pero yo personalmente no conozco a nadie así. Pero estoy seguro que si lo estás sufriendo o si lo sufres por Cristo, por Dios, Él te da esa fuerza que se necesita, eso que se requiere.
y estoy seguro que viven con esa alegría de la que se habla aquí. Ahora déjame ir cerrando. Esto es muy importante. La Biblia básicamente enseña que su efectividad como cristiano está directamente relacionada con una cosa y eso es simplemente esto. Tu proximidad en la que vives en comunión íntima con Cristo. Es decir, qué tan cerca estás de Cristo, qué tan cerca estás de Dios. Y la verdad, vamos a ser muy sinceros, ahí es a donde está el problema, porque esto no es popular. Puedes mirar la vida de una persona, su conducta, su comportamiento y decir cuán íntima y cercana es su relación a Dios. En algunos casos son hipócritas, pero es lo que dicta el tipo y la calidad de vida que viven. Este tipo de actitudes espirituales que hacen que una persona se sacrifique y encuentre gozo y sacrificio son actitudes que fluyen del corazón de Cristo, porque así es como se sintió con respecto a su sacrificio y se trata de alguien que es íntimo con Él. En otras palabras, lo voy a resumir de esta forma. Es como una rama que permanece al tronco, que da fruto. Porque recuerda que tú y yo fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Fuiste elegido para ser como Él por toda la eternidad y en el tiempo intermedio, mientras vivas, debes vivir en Él y por Él. Y sin embargo, el énfasis actual en la santificación menciona muy poco acerca de Cristo. Es decir, las predicaciones actuales no hablan mucho de esto. Muy poco se habla acerca de cultivar una intimidad con Él a través de la oración, del estudio de la palabra y a través de un profundo amor por Cristo que se cultiva por estas disciplinas. Hoy son trucos y fórmulas y psicología cristiana, autoimagen, introspección y ponerse en contacto con usted mismo y examinar sus problemas profundos y buscar pistas sobre cómo fueron sus padres, cómo lo trataron, qué hizo en el pasado y todo ese tipo de cosas. ¿Pero Pablo hizo eso? No. ¿Dónde encontró Pablo la fuerza para todo esto? Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es ahí a donde está todo. Y permítame terminar con esto. Filipenses 4:13 lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, pero permítame leer. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde estás tomando tú, amado hermano, la fuerza para seguir con esto? ¿A dónde vas cuando te encuentras en este tipo de situaciones? Los cristianos debemos correr para encontrar nuestras fuerzas en una intimidad profunda con el Cristo vivo, cultivado a partir de la oración, del tiempo en la palabra y un afecto creciente por Él. Ahí es a donde tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres fuerzas en Cristo? ¿Quieres que se cumplan tus necesidades? Déjame preguntarte algo. ¿Qué tan cerca estás de Él? Porque, como lo hemos dicho muchas veces, todo el mundo quiere al Salvador, pero nadie quiere abrazar al Señor. Pregunto, ¿está en Cristo la sabiduría, el conocimiento, las fuerzas? Sí, pero ¿qué tan cerca estás de Él para tenerlas? La relación de cada cristiano se basa en una intimidad continua con Jesucristo y ahí surge la solución a todas las exigencias de la vida. ¿Cómo puede Pablo vivir así? ¿Cómo puede ser un prisionero encadenado, algún romano? ¿Cómo puede pasar por todo lo que pasa y tener un espíritu que dice, ofrezco mi vida voluntariamente y me regocijo en esto? Te diré cómo. Él estaba tan cerca de Cristo que conocía las mismas actitudes que eran las actitudes de Cristo en su propio sacrificio alegre. Si te preguntas, pero ¿cómo puedo yo llegar a ese nivel? Te aseguro una cosa, si verdaderamente eres un cristiano, el mismo Cristo que habitó en Pablo habita en ti. La única pregunta es si te has apropiado o no de su presencia y si continúas cultivando esa unión que te dará la plenitud de esa alegría sacrificial. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, al estudiar tu palabra nos damos cuenta de lo mucho que nos haces falta. La verdad creo que somos
Señor, personas que necesitamos acercarnos más a ti cada día. Estamos tan acostumbrados a escuchar sermones, Señor, de autoestima, de cómo nos amas, de lo mucho que te preocupas por darnos todas tus bendiciones, de cómo podemos alcanzar, de cómo podemos hacer esto, de cómo podemos hacer aquello. Y creo que estamos, Señor, vacunados y en algún momento se puede interpretar de esa forma. Nadie está hablando de un sacrificio, nadie está hablando, Señor, de entregarse completamente a ti, de rendirse por completo a ti, de buscarte con todo el corazón, de estudiar tu palabra con todo el corazón. Señor, ayúdanos en estos tiempos, Señor, a donde el mundo, Señor, está tan preocupado por tantas cosas y están sucediendo tantas cosas, Señor, alrededor de nosotros. Hay tanta gente que tiene, Señor, necesidad de escucharte. Señor, mucha gente escucha a hombres decirles y darles consejos y que analicen sus vidas y cómo los han tratado y qué es lo que han hecho en el pasado. Y mucha gente dice ser cristiana cuando realmente no lo es. Mucha gente dice ser conocerte cuando realmente no te conoce. Señor, ayúdanos, enséñanos a vivir una vida como tú quieres. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amado hermano, muchas gracias por tu atención. Espero que te ayude a vivir, a reflexionar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Espero que estés bien, cuídate, sigue las instrucciones en estos tiempos que estamos viviendo. Y si puedes permanecer en casa, quédate en casa, escucha, estudia, ora, confía. Que Dios te bendiga. Espero que nos volvamos a enlazar a través de este medio para que todos estemos conectados en un mismo sentir y sigamos adelante con nuestro estudio de Filipenses. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.